¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, estimados amigos, en este día de nuestra bandera y de aniversario del fallecimiento del general Belgrano? ¿Cómo le va, Luis? Viva la patria primero, para empezar Bueno, viva la patria. Bueno, Luis, yo contaba, a ver, creo que no hay ningún argentino, de hecho, no debe haber un latinoamericano que no sepa quién es Manuel Belgrano, pero uno lo recuerda por ahí, por la creación de la bandera, que es obviamente lo que estamos conmemorando hoy, la incorporación de la escarapela para identificar a nuestros soldados de lo que es el ejército realista, pero tiene una vinculación con Tucumán bastante importante, ¿no? Un amor muy profundo por nuestra provincia. Bueno, Tucumán fue el único lugar donde Belgrano se radicó y se constituyó en vecino, porque aquí adquirió la única propiedad que adquirió en su vida, que fue la casita esta que está reconstruida en el Plaza Belgrano, claro, y cuyo terreno fue donado por el Cabildo al general Belgrano. claro. El reconocimiento, naturalmente, de toda su accionar, digamos, en pos de la libertad y la independencia de estos pueblos. Claro, claro. Ahora, Luis, a ver, tendemos... Y además tenía sí. una cuestión de afecto. No, por supuesto, por supuesto. Acá en Tucumán tiene una hija, Sí, sí. que es Manuela Mónica, Sí, con sí. una tucumana, con Dolores Helguero. Exactamente. Esta niñita, que va a ser después, nace casi 6 meses antes que un año, digamos, de que muera Belgrano, y muy poco tiempo, digamos, el que está él con su hija, pero no obstante eso hace disposiciones, todo para educación posterior y el reconocimiento para que todos los bienes que le venían por herencia de su familia y de la adquisición de algunos recursos, como por ejemplo parte de lo que eran los sueldos y pensiones que le debían, vayan destinados exclusivamente a la educación y al mantenimiento de Manuela Mónica, ¿no? Manuela Mónica, después del año 1825, la llevan a Buenos Aires y es educada, criada con la hermana de Belgrano, con Juana Belgrano, en la casa de los Belgrano. Claro. De modo que los afectos de Belgrano en Tucumán eran grandes. Claro, no, por supuesto. Aparte tiene una historia importante, ¿no? Ya vamos a estar en septiembre hablando de eso, pero bueno, su vínculo con Bernabé Araoz y los decidios de Tucumán llevó justamente a lo que fue el triunfo acá en la provincia de Tucumán, ¿no? El 24 de septiembre. Bueno, no hay batalla de Tucumán sin Belgrano y sin Bernabé Araoz. Claro. El acuerdo de ambos, Belgrano desobedeciendo la orden de Rivadavia y disponiendo que plantarse en Tucumán para darle batalla al ejército realista, y a su vez Bernabé Araoz ofreciéndole todo el apoyo de todos los recursos y todo el apoyo humano de que era posible y que disponía esta ciudad para que se produzca ese hecho militar que a la luz de la historia y de las evaluaciones fue la batalla clave para la liberación del territorio argentino. Claro, por supuesto. Luis, ¿sabe que me encantaría recordar en la figura de Manuel Belgrano, ¿no? de la consideración, de la idea que él tenía de nación, ¿no? De lo que quería construir, que no era solamente lo que hoy es Argentina, ¿no? Era mucho más extenso, igual que San Martín también lo pensaba. No, el mapa de Belgrano era todo el virreinato. Era todo lo que es el actual mapa argentino. Sí. Era lo que es actualmente Bolivia, que en aquel momento se llamaba Alto Perú, sí. Pero el Alto Perú que él concebía, o sea, la Bolivia, era la Bolivia aquella con salida al mar. Claro, sí. De modo que él concebía un país bioceánico. Claro, claro. A su vez, tenía clara el dominio de Buenos Aires, digamos, o de este nuevo país, sobre el territorio de Patagonia, que después fue motivo, años después vamos a ver que fue motivo de una discusión de límite entre Argentina y Chile. Esto ya estoy hablando en la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Claro, claro.
¿Y qué postura? A ver, los tiempos en los que vivió Belgrano fueron tiempos no solamente revolucionarios, sino también de crisis internas, ¿no? Él llegó a Buenos Aires antes de su fallecimiento, en plena guerra civil. ¿Qué pensaba Belgrano de lo que pasaba en ese tiempo en lo que hoy es Argentina? Digamos, Belgrano muere en el momento más crítico del enfrentamiento de unitarios y federales. Claro. Concretamente, en enero de 1820, luego de la batalla de Cepeda, cae el gobierno del directorio y desaparece el gobierno nacional y quedan cada una de las provincias gobernándose autónomamente. Claro. Hablamos de tiempos de la República de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Con Bernabé Arauz. Ahí mismo, en 1820, es cuando Bernabé Arauz crea la República de Tucumán, claro, que contrariamente a lo que sostiene Mitre lo hace con mucha carga ideológica y de intereses porteños, sí. Ridiculiza y ataca la República del Tucumán, inclusive va a informar en la historia, así está en su historia, sí, de que se trataba de una maniobra de secesión de Bernabé Arauz, cosa que era todo lo contrario. Vayan hasta la casita de Tucumán, ahí frente a la Plaza Belgrano, ahí hemos donado, sí, con el Instituto Belgraniano, la imprenta en la que se imprimió la Constitución de Tucumán, en 1820, sí, y el primer texto y el texto de esa Constitución, donde en el preámbulo claramente se dice que no tiene ningún objetivo de secesión, sino que lo que quieren es constituir una república y que como modelo de esa organización republicana se traslade a las demás provincias para que todas en conjunto luego hagan el gran acuerdo que constituye el Estado Nacional. Claro, pero es decir, era un llamado al orden en medio de la anarquía. Claro. Exactamente. Que claro, es muy distinto. Pero posturas... Claro que era un orden federal. Por supuesto. Porque es la Constitución federal. Claro. Ahí va Luis. Y en el estudio de la historia del derecho constitucional argentino, es la primera constitución, sí, republicana y federal. Bases que va a tomar Alberdi, sí, para después en el diseño de la propuesta de modelo constitucional. Claro. ¿Sabes qué, Luis, no? Me parece muy interesante lo que mencionabas, ¿no? Esto de que era una república, una constitución federal, porque prácticamente la historia oficial, la que escribió Mitre, borró a todos aquellos que promovían el federalismo, ¿no? Que eran caudillos del interior, el caso de Bernabé Arauz, por ejemplo, el caso de Martín Miguel de Güemes, que hace poquito estábamos conmemorando su fallecimiento, y fueron condenados al ostracismo, si se quiere, por la historia oficial, ¿no? Si no fuera por el revisionismo histórico, yo creo que hoy seguiríamos pensando que Bernabé Arauz era malo, por ejemplo, ¿no? No, a ver, tampoco le carguemos demasiado la tinta a Mitre. Mitre no ha escrito la historia argentina, sino ha hecho una versión de la historia argentina. Bien. El problema no es Mitre, sino los mitristas, que no han entendido de qué se trata. Mitre está escribiendo en el momento que se está organizando el país, y tiene un tema. Ese país que se está organizando está recibiendo oleadas de inmigrantes que vienen de Europa, mayormente de España y de Italia, pero aún así vienen de otras referencias incluso, y que vienen en tal cantidad que vamos a entrar a finales del siglo XIX con más población inmigrante que nativa. Claro. Entonces el desafío que tiene Mitre cuando escribe es que tiene que dar una versión de la historia para argentinizar a propios y recién llegados. Entonces hizo una versión donde por supuesto puso los perros malos los perros buenos y perros malos, claro, de acuerdo, digamos, al interés objetivo y estrategia de quien marcaba los tiempos políticos en ese momento, que era Buenos Aires. Claro, se buscaba y de eso se trata, claro, digamos, no hay más, digamos. Ahora, el problema son los mitristas que ya iniciado el siglo XXI siguen y pretenden no observar ni una coma ni una letra de la versión mitrista. Claro, Mitre leerlo amerita. Nadie quien estudie historia argentina puede obviar la lectura de Mitre,
y además está entre los grandes literatos argentinos por el estilo y la calidad de la pluma que tiene. Claro, no, por Eso supuesto. digamos, son 20 pesos aparte, pero eso está dando también la pauta del vuelo intelectual de este personaje, Mitre, con todas las críticas o diferencias que uno puede hacerle, pero que dejó una obra magnífica No. para el país. Sí, no, yo creo que nadie lo discute. Luis, volviendo a Belgrano, ¿cuál cree usted que es quizás el hecho o el dato, ¿no?, de Manuel Belgrano que para usted le parece fundamental, que todo argentino debería conocer, más allá de la creación de la bandera, ¿no?, por supuesto? Vean, Belgrano es un personaje riquísimo. La bandera es lo más inofensivo que hizo. Porque es un político y un auténtico revolucionario. Belgrano es un estadista porque diseña el Estado, organiza la estructura estatal central con la que se va a organizar el país, que después va a ser tomado por los gobiernos sucesivos. ¿Cuál es el principal ladrillo que le pone a esa estructura que él está imaginando? Es la educación. Define esto. Dice, el concepto de libertad e independencia de los pueblos es directamente proporcional al nivel de educación que tenga la gente. Wow. Es decir, vincula la educación del pueblo a la soberanía y a la posibilidad de constituir una nación. Qué increíble. Segundo, es un adelantado para su tiempo, ¿no? Con ese por pensamiento. supuesto. En segundo lugar, educa y dice, cuando él dona, ustedes recuerdan aquel episodio, ¿no es cierto?, en que los dineros que le dan como premio por el triunfo de la batalla de Tucumán y Salta, Sí. Él los dona para la construcción de 4 escuelas, en el camino de lo que había sido su ejército del norte. O sea, en Tarija, actual Bolivia, Sí. en Jujuy, en Tucumán y en Santiago del Estero. Esas escuelas les hace los reglamentos, Belgrano, porque no solamente las dona, sino que también las organiza. Y en el reglamento ese pone que había que darle primordial prioridad a la educación de la mujer, porque de esa manera iban a avanzar rápidamente en la elevación del nivel educativo de la población. ¿Por qué? Porque cuando uno educa a la mujer, esto tiene el efecto multiplicador de que luego la mujer lo va a educar al marido y a los hijos. Claro. Y esto que decía Belgrano, fíjese que está después, exactamente en el año 2008, Sí. recogido en una recomendación de la UNICEF para la organización de los sistemas educativos de los países del tercer mundo que necesitan avanzar rápidamente a niveles de educación. Claro. Creo que es una recomendación de UNICEF, si no me equivoco, ¿no? Lo que usted Y nos bueno, está sí, contando. un antecedente. Sí. La verdad que También fue citado por Eisenhower. Claro. Bueno, Después del desembarco en Normandía, cuando le dicen a Eisenhower que bueno, que se había logrado el desembarco con muchas menos bajas de las que se estimaba que esto iba a significar y que habían tenido victoria, y Eisenhower dice, vean, como decía un general sudamericano, Belgrano, en la guerra no hay vencedores, siempre pierde la humanidad. Claro. Y hoy día, fíjese, el Papa León XIV, sin citarlo a Belgrano como pensamiento propio, que obviamente no debe saber esto, ¿no? Lo citó a Francisco. También dice que la guerra siempre es una tragedia, no hay ganador de nada. En la guerra no hay vencedores, claro. Es una cita de Francisco, que yo imagino Francisco sí conocía el Papa Francisco. Que sí conocía a Belgrano. Bueno, no vaya a ser que el Papa Francisco la tomó de esto que es parte de la cultura argentina. Claro, por supuesto. La verdad que qué persona brillante que era el general. Luis, muchísimas gracias por hablar con nosotros. La verdad que ha sido un placer. Tan rica la historia nacional y la historia de Belgrano en particular, que valía la pena tener este contacto y contarle a la audiencia por ahí algunas cosas que quizás no sabe. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengamos un feliz Día de la Patria y que los argentinos tenemos que cobijar en esta bandera celeste y blanca y dejemos un poco
las banderas parciales que nos están separando tan espantosamente estos últimos años, Claro, y nos cobijemos todo en la celeste y blanca. por supuesto. Y que la promesa de lealtad que hemos hecho todos cuando íbamos al colegio no haya sido en vano, ¿no? Así es. Exactamente. Así es. Luis, que tenga un buen día. Gracias a usted igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Luis Horacio Giannicelli, presidente del Instituto Belgraniano de la provincia de Tucumán.